Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas para todos. ¿Qué tal, mi querida familia? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy ya es 20 de septiembre y celebramos no por segunda vez nuestro Día Internacional de Todos los Argüello. Eh, los Argüello, ¿verdad? El apellido da que pensar. Y nos da que pensar en la historia del apellido. Un apellido que es incluso, según dicen algunas viejas crónicas, más antiguo que el propio reino de León donde éste nace. El apellido Argüello viene del apellido Arbolio, ¿eh? Como se le conoció o se llamó o denominó en un principio. Situado en las montañas de León, al norte de España, lindando con dos provincias fundamentalmente, hoy comunidades autónomas, que son el Principado de Asturias y Cantabria, lo que era o lo que también se conoce por la provincia de Santander. Bien, de este apellido Arbolio nace el apellido Argüello, es del cual deriva el apellido que hoy tenemos y que se considera válido. Toda esa zona, la famosa montaña de los Argüello, también se le dice la tierra de los argollanos. Por eso, Argüello y argollano vienen a ser la misma cosa. Bien, el apellido, como se ha dicho muchas veces, o es la teoría que más se conoce, es que proviene de la isla de Argos y que es un apellido de origen griego. No, no es un apellido de origen griego, es un apellido en todo caso de origen godo o visigodo, como máximo, y no llega. Bien, el reino de León se funda cuando el reino de Asturias pasa a León y se le conoce por reino astur-leonés, pasando a ser posteriormente el reino de León. Los Argüello ya estaban allí instalados en esas montañas. El hecho es que durante la invasión musulmana, que va desde el 711 a 1492, más de 7 siglos, casi 8, el apellido ya estaba. Se dice que ya se encontraba allí, por lo menos como Arbolio. Los Argüello es el primer apellido que se conoce que va a tener concejo y hermandad. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser concejo de los Argüello, tenían leyes constitucionales propias, con lo cual también tenían jueces. Los jueces eran sencillamente pues el consejo de ancianos, como se le conoce en muchos sitios. Y es curioso porque este apellido que hoy llevamos, se me olvidaba, la otra teoría es la de Tirso de Avilés del siglo XIII, en la cual decía que los Argüello provienen del Argüelles. Bueno, pues tanto la teoría de que provenimos de la isla de Argos como la de que provenimos de los Argüelles es completamente incorrecta. Es al revés, los Argüelles provienen del Argüello y es el mismo apellido cambiado por la pronunciación del bable, que es la lengua asturiana. Derivaciones de este apellido o variables del apellido Argüello los tenemos en Argüelo, Brasil, Argollo en Portugal y así, pero es el mismo apellido. Bien, el rey de León tenía grandes problemas en dos lugares fundamentales: la frontera que formaba en aquel momento el cristianismo o los reyes cristianos frente a los musulmanes, y por su espalda los salteadores de caminos, que asaltaban a todo bicho viviente que aparecía por allí camino del puerto de mar que tenía Asturias, en concreto las poblaciones de Langreo, de Gijón, etc. Bien, ante esto, el rey de León, viendo que estaba en un gran problema y no podía mover tropas para proteger los pasos, entonces se lo encarga a los Argüello, los cuales
buenos conocedores del terreno, buenos montañeses, pues sencillamente van a proteger el terreno, lo van a liberar de salteadores de caminos, de ladrones, y con ello, en el siglo XIV, el rey de León nos concede el título de la montaña de los Argüelles. Esa montaña que los argüellos habían defendido va a pasar desde ese momento a llamarse la montaña de los Argüellos, que hoy en día persiste y perdura, y se han escrito en los diferentes medios de comunicación leoneses muchas referencias y muchas historias sobre la tierra de los Argüellos. Hay infinidad de artículos sobre el tema. Posteriormente, los Argüellos van, ya que se empezaron a servir a la corona, van a empezar a expandirse por la península ibérica, especialmente hasta donde llegaba en un principio el Reino de León, y donde se podía, debido a que todavía gran parte de la península ibérica estaba invadida por las tropas musulmanas. Esto es, vamos a llegar a Las Brozas, en Cáceres, hacia el año 1335. Poco antes vamos a llegar hacia la ciudad de Baeza, en Jaén, 1325, y posteriormente vamos a llegar pues a ciudades como Sevilla, pero ya con la reconquista completamente terminada, Valencia, lo que hoy es el País Vasco, y lo que también sería parte de lo que hoy es Castilla, no Castilla y León, Castilla. Vamos a separarlo un poco. Nos vamos a extender prácticamente por el sur hasta la parte norte de Huelva y hasta Lisboa. Y es cuando, a partir del descubrimiento de América, los argüellos van a empezar la emigración. Vamos a llamarlo así, emigración. Esta empieza a partir del siglo XVI y se inicia en la primera mitad de este. Se van a llegar a sitios como conocemos como Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Chile, la Argentina, donde se van a establecer, igual que lo hicieron en Ecuador y en Nicaragua, y desde ahí van a extenderse por el resto del continente. Pero también va a haber una continua emigración desde la península ibérica hasta el continente americano, que aún hoy, al siglo XXI, perdura. Estos primeros pobladores fueron, pues la mitad o la mayor parte eran militares, que venían con los galeones españoles, primero por el afán de aventuras, de enriquecerse evidentemente, porque la vida del soldado era bien pobre, y a ser posible establecerse. Y esta última parte sí lo hacen en firme. Se establecen, como he dicho, en Nicaragua, se establecen en Ecuador, esto en el siglo XVI, y ya en el XVII, a primeros del siglo XVII, nos los vamos a encontrar en Chile y Argentina. No hay que olvidar que también sobre la primera mitad del siglo XVI van a establecerse en Venezuela, van a establecerse en este tiempo también en lo que es México y Nuevo México, y van a llegar a lo que hoy conocemos por Estados Unidos, en Perú en el siglo XVII, y así sucesivamente. Se van a establecer en puntos importantes, como es de todos los países, en concreto en 3, y desde ahí se van a extender. El primer lugar del que se tiene referencia que se establecen es Nicaragua. El siguiente va a ser más adelante Brasil, y posteriormente Ecuador y la Argentina. Van a intervenir uno de ellos, que es Alonso de Argüello, va a intervenir activamente en Perú en la lucha de los almagristas. Al final va a ser
se va a establecer definitivamente en la provincia de Pasto, que hoy es Colombia, pero que pertenecía, era por aquel entonces, a Guayaquil, a la provincia de Quito en concreto, con lo que hoy es Ecuador, y va a recibir el único escudo nobiliario que reciben los Argüello en el continente americano por parte del emperador Carlos I de España y V de Alemania, que era el que entonces dominaba la península. No, perdón, esto pasa cuando no se hace con algo delante, que eran cuando entonces reinaba en España y se puede decir que en Europa y en el Nuevo Mundo. No solamente en el Nuevo Mundo vamos a estar presentes los Argüellos. Hoy por hoy estamos presentes en 4 de los 5 continentes. El único continente que queda fuera de nuestra órbita, al menos de momento, se conoce que todavía no le hemos echado el ojo en condiciones, es el continente asiático. Pero sí estamos en Oceanía, concretamente en Australia. Sí estamos en la República Centroafricana del Congo, en África. Y evidentemente, aparte de Europa, el continente americano, como ya he mencionado. En Europa vamos a intervenir, va a haber argüellos que intervienen en las 2 guerras mundiales, sin contar la Guerra Civil Española, donde, por desgracia, vamos a intervenir, vamos a tener muertos, incluso después de la guerra, y vamos a tener a uno de los coroneles más jóvenes en la historia del ejército español, que fue Santiago Argüello González, nacido en Arintero hacia 1916. Arintero es León Montaña de los Argüello, y fusilado por el bando ganador, bando franquista, en León, concretamente en la cárcel o el campo de concentración de San Marcos, hoy convertido en hotel hace muchísimos años, en 1940. Pero los Argüello también vamos a dar al mundo no solamente testigos, sino vamos a dar protagonistas. Vamos a dar presidentes. En Argentina, hacia finales del XIX, y Nicaragua ya en pleno siglo XX. Aparte de eso, próceres de la independencia del continente en Paraguay, al cual los Argüello empiezan a aparecer a finales del 17, primeros del 18. Ni qué decir tiene que, curiosamente, los Argüello han aparecido y aún siguen estando en todos los estamentos de la sociedad. ¿Esto qué es? Que estamos lo mismo en el campo, porque no hay que olvidar que los Argüellos son gente y proceden de gente de montaña, de montañosos, de hombres de campo, de hombres ganaderos, y lo van a seguir manteniendo. Y los tenemos hoy en día desde el campo hasta en la política, pasando por el clero, donde hemos tenido alguno bueno, pasando por los poderes judiciales respectivos, escritores, médicos. Podríamos nombrar todas las profesiones y buscar dentro de ellas, y veríamos que hay un Argüello al menos en cada una. Los Argüello tenemos una huella genética indeleble. En las mujeres a veces es un poco más fina, el hecho de que son mujeres, y en los hombres suele ser un poco más pronunciada. Es algo que nos define de por sí. Y cualquiera que me esté viendo la cara se va a dar cuenta, porque es justo esta parte. Por lo general la tenemos muy similar en más de un 90%. Los Argüello vamos a seguir dando al mundo de todo. Si hemos llegado hasta aquí siendo un apellido que ha perdurado más de 1000 años, y hay que darse cuenta de una cosa: somos un apellido único. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras que hay apellidos, cito, como los García, los Fernández
y así, que no tienen nada que ver entre ellos, no son ramas de un árbol, sino ramas separadas por hasta por el santo del día, se puede decir. Los argüellos no, los argüellos se van a mantener en el mismo lugar, se van a mantener dentro del mismo árbol y no hay un apellido homólogo. ¿Esto qué es? Esto quiere decir, para que se me entienda bien, que es una sola raíz, un solo tronco, que es un solo árbol, y que eso sí, tiene muchas ramas, muchísimas, y estas ramas han tenido pequeñas ramitas a las que llamamos líneas. Pero seamos los que seamos, estemos donde estemos a lo largo del globo terráqueo, de este enorme planeta azul, somos indiscutiblemente familia. ¿Por qué nos decimos primos? Alguien me lo ha preguntado muchas veces. Porque es el parentesco que más se afina. No podemos decir que somos hermanos, puesto que el hermano es el que es el otro hijo de nuestros padres. No podemos decir que es tío porque siempre lo utilizamos por las mismas líneas familiares. Pero sí podemos decir primos, porque primo es el parentesco que utilizamos, y que engloba a todos aquellos que, siendo de diferentes ramas, a fin de cuentas provenimos de un solo punto. Podemos decir que somos primos a lo mejor 429 por un número, pero a fin de cuentas se queda en primos. Una vez que salimos del primo hermano, somos primos. Y somos primos entre nosotros. Y nos caracterizamos porque somos eso, primos. Somos familia. Cuando empecé este grupo, y ya ha llovido algo, bueno, dije, vamos a ver qué pasa. Si sale bien, pero si no, ahí va a quedar. El grupo ha ido aumentando hasta el punto de que somos más de 3.600. Pero el grupo no lo hago yo. El grupo de Facebook, el grupo que tenemos también de WhatsApp, el canal de YouTube para los vídeos que se graban con el primo Roberto y que después se suben, y que es un poco la historia de todos, no lo hago yo, lo hacéis vosotros. Todos los argüellos hacéis el grupo. El grupo no sería nada sin todos los argüellos que estáis dentro de él. Vosotros lo hacéis posible, si no sería pues una cosa más que está en internet. ¿De acuerdo? Feliz segundo Día Internacional de los Argüellos. Feliz día para todos los argüellos. Este es nuestro día, y que los argüellos que ya no están y que no nos pueden acompañar, que estén donde estén, nos vean y vean lo que hemos ido consiguiendo de poco a poco, y que esperemos que esto siga así para adelante, porque todos los argüellos, no se os olvide, somos familia. Yo creo que nuestros antepasados deben estar no retorciéndose en sus tumbas, pero sí aplaudiéndonos a todos por estar tan unidos. Hay que agradecer los esfuerzos que se han ido haciendo por parte de los primos y primas de Ecuador, que ya tuvieron este año su tercera reunión anual, y que espero se vayan incrementando, no solamente las reuniones, sino el número de participantes. Los pequeños encuentros que ha habido en Paraguay y Argentina, los casi encuentros prácticamente que tenemos con los argüellos de Nicaragua que han ido emigrando, pero que se encuentran entre ellos, en cierta forma. Todos somos uno, todos somos argüello. Feliz Día de los Argüellos para todos. Un abrazo.